serio. Bueno, vamos con este lío de Kazajistán. Y esta publicación de la BBC Mundo que le quería compartir también. Kazajistán, las dos razones de las masivas protestas que dejan decenas de muertos y por qué Putin ha mandado tropas de apoyo al gobierno. Putin haciendo injerencismo en Kazajistán y después por ahí anda Sábado Corto defendiendo. Bueno, vamos a ver la noticia. La protesta en Kazajistán el domingo contra el aumento de los precios del combustible se han extendido con un reguero de pólvora en todo el país. Las fuerzas de seguridad del país informaron este jueves la muerte de decenas de manifestantes antigobierno. Muerte de decenas de manifestantes. Tengan presente, señores, porque el problema es que los estándares que se manejan en Cuba no son los mismos estándares que se manejan en el mundo. Aquí hay una muerte de decenas de manifestantes antigobierno en una operación para restablecer el orden en Almaty, la principal ciudad del país. Según un portavoz de la policía, estos hechos ocurrieron en la noche del miércoles, cuando quienes protestaban intentaron tomar el control de varias estaciones de policía en la ciudad. Las muertes que se suman a los 12 miembros de la Fuerza de la Seguridad que fallecieron durante los disturbios. O sea, 12 miembros de la seguridad también fallecieron. El Ministerio de Salud informó también este jueves sobre más de 1,000 heridos, cientos de ellos hospitalizados. La velocidad a la que se desplegó la violencia tomó a muchos por sorpresa, tanto a nivel local como en toda la región. Se sugiere que no se trata solo del alza de los costos de la energía. Las tropas formadas por una alianza militar liderada por Rusia han sido enviadas para aplacar la violencia desde que el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev solicitara ayuda. O sea, esta ayuda vino a solicitud del presidente kazajo. Ave María Purísima. Además del precio del combustible, hay otros dos motivos políticos más para el descontento. Kazajistán es descrito como un país autoritario. En la mayoría de las elecciones gana el partido gobernado casi por el 100% de los votos gobernantes. Disculpen. Además del precio del combustible, hay otros motivos políticos para el descontento. Kazajistán es descrito como un país autoritario y la mayoría de las elecciones gana el partido gobernante con casi el 100% de los votos. No existe oposición política efectiva. Tokayev asegura que las protestas son obra de bandas terroristas entrenadas en el extranjero. Rusia busca ayudar al gobierno en la operación antiterrorista y a estabilizar el país. ¿Cómo se llegó a este punto y por qué son importantes estas protestas? Las protestas comenzaron después que las autoridades de la ex nación soviética rica en petróleo levantara los límites de los precios del gas licuado del petróleo que muchas personas usan en sus automóviles, lo que causó el aumento de precios al consumidor. La indignación estalló el domingo en una localidad y para el martes la mayoría de las ciudades y los pueblos del país veían concentraciones masivas y enfrentamientos con la policía. Las manifestaciones rápidamente se volvieron violentas cuando la policía utilizó gases lacrimógenos y granadas paralizantes contra una multitud de miles de personas en la ciudad principal y en la antigua capital de Kazajistán, Almaty. Este es el mapa donde pueden ubicar a Kazajistán, que tiene fronteras con China, Rusia, Uzbekistán, Kirguistán, y me imagino que esto sea la India, no sé, o un lugar de eso por ahí perdido en el mundo. Bueno, muy distante de nosotros, no perdido en el mundo, sino muy distante de nosotros. El miércoles se declaró el estado de emergencia en muchas partes de Kazajistán, pero miles seguían saliendo a las calles. El servicio de internet fue reportado
con caída en numerosas partes del país. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, destituyó a su gabinete, complementándolo y culpándolo de permitir los disturbios. Y aquí, en esta destitución del gabinete, es donde yo veo ahí mucho, no sé, o sea, porque después dicen que son milicias armadas desde el exterior y que un gabinete es destituido al que se le culpó de ser el causante de los disturbios. Aquí hay muchas cosas que no están claras. Y este jueves restauró los bajos precios del combustible para asegurar la estabilidad del país. Los manifestantes respondieron asaltando la oficina del alcalde en Almaty y prendiéndole fuego. ¿Por qué son inusuales estas protestas? Kazajistán, rico en petróleo y gas, es el país más influyente del Asia Central, responsable del 60% del PIB de esa región. A menudo se describe como un estado autoritario. Es el noveno país de mayor tamaño del mundo, pero también una población relativamente pequeña, solamente 18 millones de personas. Kazajistán declaró su independencia en 1991 durante el colapso de la Unión Soviética. Remóntese a la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Durante muchos años estuvo dirigida por Nursultan Nazarbayev, quien se convirtió en el primer ministro del país en 1984, cuando todavía era parte de la República Soviética. Más tarde fue elegido presidente en unas elecciones sin oposición y su gobierno ha estado marcado por elementos del culto a la personalidad, con estatuas de Nursultan S erigidas en todo el país y una nueva capital rebautizada con su nombre. Nazarbayev finalmente dio el paso a un costado en 2019. O sea, Nazarbayev, presidente de Kazajstán, estuvo a la cabeza del país, primero como primer ministro desde 1984 hasta el 2019. Sacan ahí sus cuentas. ¿Cuánto tiempo estuvo de presidente el Nazarbayev ese en Kazajstán? En medio de inusuales protestas contra el gobierno que trató de calmar con su renuncia. El presidente Tokayev, que fue el que le sucedió al Nazarbayev ese, fue elegido en unos comicios anticipados que fueron criticados por observadores internacionales. A pesar de que ya no está en el poder, Nazarbayev sigue siendo influyente en los analistas y los analistas dicen que las protestas actuales están dirigidas principalmente contra Nazarbayev, contra él. En casi 3 años transcurridos desde su renuncia, muy poco ha cambiado y muchas personas en Kazajistán están molestas por la falta de reforma, el bajo nivel de vida y las limitaciones de libertades cívicas. Cata Mallison del Real Instituto de Asuntos Internacionales, también conocido como Chatham House, le dijo a la BBC Mundo que Nazarbayev tenía una especie de pacto social con la población de Kazajistán. La gente era leal al régimen porque veían que la situación económica estaba mejorando. Pero a partir del 2015 empezó a empeorar y en los últimos 2 años, durante la pandemia de la COVID, la tasa de inflación en Kazajistán ha sido muy alta. La mayoría de las elecciones en Kazajistán las gana el partido gobernante con casi el 100% de los votos y no existe una oposición política efectiva. El aumento de los precios del gas licuado, del combustible tradicionalmente barato que se utiliza para el transporte público y privado en Kazajistán fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué querían los manifestantes? Disculpen. A pesar
de que la destitución del gobierno y la reducción de los precios del combustible, los manifestantes no dan señales de querer abandonar las calles. Habiendo aprendido la lección del 2019 con la renuncia de Nazarbayet, se dan cuenta de que el camino en el gobierno no siempre trae resultados deseados. Ahora la pregunta que se hacen en las calles y las plazas centrales y en las innumerables ciudades del país es ¿qué han hecho las autoridades por nosotros los últimos 30 años? La ciudad de una ciudad ahí de un nombre raro y la provincia de otro nombre muy raro del sudeste de Kazajistán se convirtió en uno de los principales focos de disturbios actuales. Esta ciudad también fue el punto central durante las grandes protestas anteriores del 2011 y al menos 14 trabajadores petroleros murieron por la represión policial contra las protestas, por las condiciones salariales y laborales. Más de 100 resultaron heridos. Ahora, una vez más, Janaozen, quizás se lee Janaozen, se convirtió en el centro de las protestas y ahí los activistas se han presentado 5 demandas principales. Cambio real de gobierno, elecciones directas de los gobernantes locales. Coño, esto parece lo que hablan todos los locos. Estos reclamos se parecen demasiado a lo que dicen todos los locos estos en redes sociales. Cambio real de gobierno, elecciones directas de los gobernantes locales, restauración de la Constitución. No, retorno de la Constitución de 1993. Bueno, esta Constitución que limita los términos de poderes presidenciales, no persecución de los activistas en la sociedad civil, permitir a las personas ajenas al régimen actual ocupar puestos de poder. ¡Wow! Señores. Esto se parece a todo lo que dicen todos. Cambio de régimen, elecciones directas, reconstitución de la Constitución de 1940, no persecución de activistas en la sociedad civil y permitir a personas al régimen ajenas al régimen actual que ocupen puestos de poder. Esta gente son de la C40. Señores, es una broma porque simplemente estos 5 puntos se parecen mucho a los puntos que piden la gente de la C40 y ¿cómo se llama? La Cuba Decide, partido del PDP y todos los locos estos. Lo que piden todos los locos esto es lo mismo que están pidiendo en Kazajistán. Deberían hacer una coalición kazaja cubana y así unificar los pedidos. No hay líderes claros o muy bien establecidos en estas protestas. Los analistas señalan que durante décadas toda la disidencia fue sofocada en las etapas más tempranas y que la democracia electoral de Kazajistán efectivamente no existe. El politólogo Griogiris Golosov de la Universidad Europea de San Petersburgo le dijo a BBC Rusia que a tomar las calles la gente encontró la manera de ser escuchada. Bajo condiciones autoritarias, las protestas callejeras es una reacción normal de la población bajo condiciones autoritarias, las protestas callejeras es una reacción normal de la población y de las medidas económicas impopulares. ¿Qué puede pasar a continuación y por qué es importante? Bueno, con la situación en Kazajistán cada vez más volátil, los manifestantes se niegan a salir de las calles, pero la policía no responde con mano dura. Por ahora las autoridades parecen estar tratando de resolver la crisis sin recurrir a la represión severa. Parece que el presidente Tokayev está tratando de fortalecer su autoridad, pero siendo liberal al mismo tiempo. Es realmente difícil predecir si esto funcionará, dice Golosov, pero otro experto
que habló con la BBC, Alexander Bayonov del Central Carnegie de Moscú, tiene una visión diferente. En su opinión, Kazajistán no es un aliado tradicional de Occidente y como resultado los líderes occidentales optarán por interpretar estos eventos como un levantamiento democrático contra el gobierno opresor. Será difícil para los líderes occidentales no apoyar a las manifestaciones y para las autoridades kazajas no responder. Es probable que estas protestas acerquen Kazajistán a Moscú a un largo plazo. Diana Kudaibergenova, investigadora de la Universidad de Cambridge, dice que hay indicios de que las autoridades kazajas intentarán resolver la situación de forma pacífica. Una forma de terminar esto pacíficamente es que el presidente se siente a la mesa de negociaciones con algunos de los manifestantes y que la gente vea que sus voces están representadas. Como importante exportador de gas, petróleos y minerales, Kazajistán debe prestar atención a la confianza de los inversores. La estabilidad política es un factor clave para preservarla. Al mismo tiempo, parece que muchas personas en el país están cansadas de vivir a la sombra del expresidente Nazarbayev y están listas para luchar por un cambio genuino. La agitación dentro de Kazajistán sin duda afectará al resto de la región. Algunos de los medios de comunicación estatales rusos ya han expresado su opinión de que las protestas fueron instigadas por las fuerzas de Occidente. La Casa Blanca pidió el miércoles a las autoridades kazajas que actúen con moderación frente a las manifestaciones y dijo que deberían poder expresarse pacíficamente contra el gobierno. La Secretaría de Prensa del gobierno de Estados Unidos, la secretaria de prensa del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, calificó de locas afirmaciones rusas las acusaciones de que están incitando a las protestas. Agregó que son absolutamente falsas y que claramente forman parte del manual ruso estándar de estrategias de desinformación. Las relaciones de Estados Unidos y Rusia están bajo tensión tras las nuevas sanciones de Washington a Moscú ante una eventual invasión a Ucrania. La última hora, el miércoles, Tokayev anunció que había pedido ayuda a Rusia para controlar los disturbios. Hoy hice un llamamiento al jefe de los estados de la OTC, de la OTSC, Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, para que ayude a Kazajistán a superar la amenaza terrorista, dijo el presidente en la televisión estatal. La OTSC es una alianza militar liderada por Moscú, que también integra a otras ex repúblicas soviéticas y rápidamente respondió que enviaría fuerzas de mantenimiento de la paz. Paracaidistas rusos ya están en camino. Ya los rusos mandaron tropas. Dice, no, de los que estoy leyendo, ya los rusos están en camino. Ramos 198 nos lo sigue reafirmando. Ya los rusos mandaron tropas. Gracias por ese superchat. Gracias por ese superchat, Ramos. Y como lo estaba leyendo, ya los rusos mandaron tropas, que era lo que estaba leyendo finalmente. Y con esos termina la nota de la BBC, una nota que me parece que es muy amplia porque se muestran las posiciones de las diferentes potencias pero señores, como pueden ver, Kazajstán está entre Rusia y China. O sea, realmente yo creo que Rusia y China se van a... Rusia y China, mi conclusión al respecto es que Rusia y China no se van a dejar meter el pie ahí, en esa región no se van a dejar meter el pie. Eso es de papá. Eso es de papá. Y sobre las revueltas, tengo que decirle que para mí las revueltas
Ese es el problema del pueblo kazajo. Yo soy un defensor de la autodeterminación de los pueblos. Me parece que hay una injerencia rusa, una clara injerencia rusa, evidente injerencia rusa. Sábado Corto, este mensaje es para ti. Si tú defiendes eso, revísate, porque como diría otro por ahí, eres más de lo mismo, pero simplemente del otro bando opuesto. Hay una clara injerencia rusa en asuntos kazajos, porque aunque el presidente que destituyó su comité, que está haciendo esto autoritariamente sin la anuencia de su país, de su pueblo, está pidiendo una intervención rusa, realmente para mí eso no legitimiza para nada. Para mí, pedirle a una nación extranjera que penetre en tu país es traición. Así se lo digo por lo claro. Pedirle apoyo a una nación extranjera que intervenga en tu país es traición a la patria. Es traición a la patria, lo digo claramente. Es traición a la patria porque esa nación extranjera algún interés propio va a satisfacer. Y realmente ese interés es propio de esa nación extranjera y es ajeno a la nación a la cual se le está invadiendo. Por eso las cosas de los kazajos las resuelven los kazajos, las cosas de los cubanos las resuelven los cubanos, las cosas de los norteamericanos las resuelven los norteamericanos. Pero para mí, pedir que una nación extranjera intervenga porque tú no puedas resolver, y más si tú no, porque ahora van a venir la gente de Angola. No, quizá cuando el evento es multilateral y hay otra potencia interviniendo, quizás necesita un análisis un poquito más abarcador. Pero cuando tú como nación estás pidiendo a otra nación que venga a controlar una situación que está generada por tu propio pueblo, y es el punto, es el pueblo kazajo el que está en las calles. Hasta ahora es lo que vi. No, por tu propio pueblo. Vamos con Ramos. Es traidor porque pidió cohetes rusos. Dice Ramos 19, que por supuesto, ahora me van a encender aquí. Ahora sí me van a encender. Dice Ramos 198, Fidel es traidor porque pidió cohetes rusos. Dice Ramos 198, calentándome esto ya. Ramos, tú sabes que esos superchats calientan. Tú sabes que ahí debe haber más de uno pidiéndome el link. Es más, que lo voy a poner por si alguien se quiere entrar a debatir o a dar su opinión, más que a debatir, a dar su opinión para acá arriba. Si alguien quiere hacerlo, ahí está el link en el chat. Pero miren, señores, sencillamente yo creo que el análisis pasa porque si es contra el pueblo, si es una manifestación del pueblo, de gente de ahí, de kazajo, realmente pedir la intervención de otro país es traición. Es traición. Es traición, ese tipo es una mierda para mí, pero el actual presidente de Kazajstán es una mierda que simplemente pretende ser un país satélite de Rusia y lo demás le vale, su pueblo como tal le vale pura, o la democracia. O la democracia le vale lo que vale un kilo de arroz en el mercado. ¿Entiendes? O sea, le vale muy poco. Para resumir, le vale muy poco. Realmente yo soy un defensor de la autodeterminación de los pueblos y eso es lo que significa ser un defensor de la autodeterminación de los pueblos. No se puede ser defensor de la autodeterminación de los pueblos para un pueblo sí y para otro no. Hay que ser parejos. Si usted es defensor de la autodeterminación de los pueblos, tiene que entender que lo que está pasando ahora en Kazajstán no es correcto. Aunque lo estén haciendo los rusos, no es correcto. No hay autodeterminación de los pueblos si son los rusos los que tienen que ir a pacificar las cosas. Las cosas se deberían pacificar por los propios kazajos. Es lo que me parece prudente, lo que me parece
que debería ser justo. Ahora,